buenos días de nuevo. Hoy vamos a iniciar entonces nuestra conversación referente a la gestión de costos. Una gestión sumamente importante porque aquí manejamos los recursos financieros que necesitamos para ejecutar cada una de las tareas, actividades, paquetes de trabajo en que está dividido el proyecto, ¿no? Esta gestión de costo implica, por supuesto, la participación de alto nivel y que de alguna manera va a buscar el consenso de todos los que participan, porque cada quien dentro de su tarea va a establecer los parámetros de acuerdo a las líneas de requisito, ¿no?, del alcance del proyecto, qué es lo que se necesita, ¿no?, dentro de los recursos humanos, dentro de los materiales, dentro de los servicios, procedimientos, procesos que se requieran, ¿no?, para conseguir ir armando paulatinamente a lo largo de la vida del proyecto el entregable que para lo cual estamos nosotros llamados a manejar este proyecto. Bien, la gestión de costos implica, por supuesto, una serie de elementos importantísimos, ¿no? Tenemos que, entre otras cosas, planificar los costos, definir el presupuesto y controlarlo, ¿no? De que esto nos salga de los parámetros, porque recuerden que los recursos financieros son también unos recursos que tienen una limitación, ¿no? Entonces, a la gestión de costo básicamente consiste en organizar todos los recursos del proyecto, y a eso nos referimos a los recursos financieros, que son los recursos monetarios para poder cubrir los costos demandados por el proyecto. Los recursos humanos, que nos cuesta parte importante del presupuesto, gente que vamos a contratar en forma constante, en forma permanente o en forma periódica o temporal, y los recursos materiales, que son aquellos equipos necesarios para poder atender pues el proyecto como tal. La gestión de costos se va a manejar de la siguiente manera: pues hay recursos financieros, recursos humanos y recursos materiales, como ya lo dijimos conceptualmente. Los recursos financieros es el origen de los fondos, de dónde van a provenir los fondos. Muchas veces los fondos provienen de propios recursos del propietario del proyecto. A veces una combinación entre el propietario del proyecto y instituciones financieras que están dispuestas a financiar a cualquier proyecto. Los recursos humanos, que son la gente que vamos a contratar, los distintos especialistas de las distintas áreas en que se puede dividir el proyecto, y por supuesto los equipos y materia prima que se requiera, y hasta servicios, ¿no?, de terceros en función de la consecución del proyecto. La gestión de costos del proyecto incluye los procesos para estimar, definir el presupuesto y controlar los gastos para poder desarrollar y concluir el proyecto de forma exitosa. Eso es básicamente la gestión del proyecto, ¿no? Primero hacemos unas estimaciones, luego definimos un presupuesto y ejecutamos ese presupuesto a través de un sistema de control para desarrollar cada una de las actividades y concluirlo exitosamente. El proceso de la gestión de costos se lleva a cabo entonces en el proceso de planificación, proceso de controlar los costos. Planificamos, definimos, controlamos los costos. Dentro del proceso de planificación vamos a hacer la planificación como tal, ¿no? Vamos a estimar cada una de las partidas que va a estar compuesta el proyecto, a los fines de poder calcular cuánto nos cuesta cada uno de esos procesos, pues. Estimamos los costos, vamos a buscar precios, nos encaramos con los proveedores de bienes y servicios, materiales, equipos y recursos humanos, por supuesto, y luego definimos el presupuesto. Una vez que tengamos ya los datos, podemos establecer entonces los montos que le corresponde a cada partida. Recuerden que un presupuesto debe estar configurado de manera tal que se entienda, ¿no?, cómo está dividido la ejecución del mismo, y por supuesto a las partidas que lo conforman. Por ejemplo, vamos a definir un presupuesto para la producción de un libro. Entonces tú dices, bueno, primero vamos a la parte de la autoría, tiene un costo, ¿no? Los derechos de autor, la autoría, los registros,
entre otras cosas. Luego vienen los correctores, la parte de preproducción, corrección de estilo, corrección de ortografía, entre otras cosas. Luego viene la parte de diseño gráfico, diagramación, los artistas que intervengan si hay alguna ilustración particular. Luego viene la producción como tal, que es el ensamblaje de todo el libro. Y luego viene la postproducción, que es la venta, distribución, mercadeo y todas esas cosas que refiere. Entonces, cada una de esas partidas tiene un costo asignado de acuerdo a las personas, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al trabajo que se vaya a realizar. Y controlar los costos implica el monitoreo para ajustar y gestionar esos cambios que se requieren en el camino. De repente nosotros tenemos establecido alguna partida, por ejemplo, para filmar un documental comercial, y tenemos establecido una partida de camarógrafos, directores y toda la gente de campo que se requiera para este tipo de trabajo, que es la parte más controversial del proyecto de filmación, ¿no? La parte de hacer las escenas. Y resulta ser que tenemos que contratar personal adicional o tenemos que contratar equipos adicionales y hacemos los ajustes, ¿no? Entonces, en ese control, de repente utilizamos partidas de recursos de otras partidas para cubrir otras partidas. Esas son habilidades que pueda tener la gente que se encarga del manejo de la finanza, ¿no? Dentro del manejo del presupuesto, por la experiencia, entre otras cosas. Pero en fin, el proceso de la gestión de costos se hace con el proceso de planificación, donde vamos a planificar los costos, estimar los costos y definir el presupuesto, controlar los costos y monitorear y controlar y actualizar los cambios que se requieren. ¿Qué es costo? Costo no es más que el valor monetario del consumo de factores imprescindibles para la producción de bienes y servicios. ¿Cuánto me cuesta a mí un proceso, un personal, un equipo necesario para hacer algo que forma parte del proyecto? Entonces ese es el valor que le damos. Me cuesta un director, me cuesta tanto, me cuesta la hora de filmación, me cuesta tanto, el alquiler del equipo me cuesta tanto, y en función de esos costos, bueno, yo fijo entonces los parámetros de acción. Eso es el costo, básicamente. Pero hay varios tipos de costos. Primero tenemos los costos variables, que dependen del volumen de producción, y que incluyen materia prima, insumos, mientras más producción, más costo. Los costos variables, por supuesto, son cero cuando no hay producción, y van a ir creciendo en forma ascendente, en forma progresiva, en función de las unidades de producción. No es lo mismo producir 100 unidades que 1000 unidades que 100.000 unidades, ¿no? Entonces los costos de materia prima, proceso, personal, almacenaje y otra cosa va a variar en función de la cantidad de producción. Entonces son costos que van en función de la producción. También tenemos los costos fijos, que no cambian con el volumen de producción, por ejemplo los alquileres, la depreciación, los gastos de nómina fija administrativa, por ejemplo, son independientes de cualquier volumen de producción. Si yo produzco cero, yo tengo que pagar alquiler, energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, en fin, todo lo que realmente se demande como un gasto fijo en forma periódica, ¿no? Producción cero. Entonces, normalmente, de manera gráfica, los costos fijos se pueden representar gráficamente como una línea recta, ¿no? Una línea que es constante, ¿no? Independientemente del nivel de producción. Yo tengo un costo de alquiler, de mantenimiento, de nómina, aunque no produzca nada, ese costo hay que erogarlo en forma periódica. Y los costos directos también es otra forma de identificar los costos, que son aquellos que se incurren en el proceso directo de la producción del bien o servicio. Por ejemplo, una fábrica de pañales, los costos directos para la producción de pañales son los costos de los materiales para hacer el pañal y los costos del personal que se involucra directamente con la producción de pañales. Los costos de los administradores, gerentes, directores, alquiler de edificios, plantas y equipos son costos indirectos porque no intervienen en forma directa en la producción del pañal.
son costos totalmente indirectos, ¿no? Entonces, los costos indirectos son aquellos que son imputables a los procesos productivos en los gastos de administración, como les había dicho, ¿no? O sea, yo produzco pañales y toda la gente que se involucra en el proceso de producción como tal, de forma directa, es el costo directo, materia prima, todos los equipos que están allí. Pero la parte administrativa, la parte de mercadeo, la parte de cualquier otra cosa fuera de la planta de producción, son costos indirectos. Los costos de oportunidad, bueno, es aquel costo en que se incurre para tomar una decisión en vez de otra. Por ejemplo, yo tengo dos opciones para invertir. Entonces, en una opción tengo una inversión que me permite una rentabilidad del 10% y en una opción hay una posibilidad de inversión que me promete una rentabilidad del 25%. Pues, por supuesto, la que más me paga seguramente tiene más riesgo y hay que considerar quizás un factor, ¿no?, de riesgo mayor, y por lo tanto yo tengo en juego más peligro que la otra inversión, que me paga menos rendimiento pero que es más segura. Por supuesto, todas las inversiones no están exentas de riesgos. Entonces yo decido, ¿no?, por un lado o por otro, y cualquiera de las vías que tome, la vía que no tome se considera como costo de oportunidad, porque yo tomé esa decisión, y si una de ellas varía en función al mejoramiento de mi rendimiento, entonces yo diría, wow, te das cuenta, me hubiese ido por esta vía y hubiese ganado más. Entonces este es el costo de oportunidad de no haber tomado esa decisión. Igual pasa con un vehículo, la inversión en un activo fijo. Compras un vehículo, tienes tres tipos de vehículos con distintos precios, pero con distintos rendimientos, con distinta calidad, con distinta garantía, y tú asumes pues lo que realmente te convenga, pero el costo de oportunidad es no haber comprado el otro vehículo porque tenía un seguro adicional, porque de repente te daba más años de garantía, en fin, eso es lo que se considera el costo de oportunidad. Teóricamente, aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra, es el valor de la mejor opción no evaluada. O sea, a veces hay algo que uno normalmente está en una ¿cómo se dice? En una encrucijada, ¿no? Por donde tomo, ¿no? Toma de decisión, ¿no? Nudo de decisión, ¿no? Nodo de decisión. Entonces allí evaluamos pues, de alguna manera, y vamos a considerar que, wow, ese fue mi costo. A lo mejor pudo decir depende. Esta es la representación gráfica de los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son una línea constante, independientemente del volumen de producción, siempre van a ser los mismos, mientras que los costos variables van a ser una línea que va a ir en función de las unidades de producción. Mientras más unidades de producción en el tiempo, más se incurren los costos variables. Llega un momento en que los costos fijos son iguales a los costos variables. Allí es como que si tenemos la sumatoria de los costos, ¿no? El costo total. Y por otro lado, tendríamos que crear una curva de costos de ingreso, ¿no? Para que lo visualicen de manera global. Los ingresos también van en función de las unidades de venta, de las unidades, por supuesto. Entonces, hay un precio de venta que parte de un determinado monto de cantidad de unidades vendidas, y entonces esa curva debería estar por encima de las dos curvas, del costo total y del costo variable, para poder entonces establecer la diferenciación entre los ingresos y los gastos y obtener la rentabilidad, ¿no? Eso es lo que se establece como costo. ¿Cómo planificamos entonces los costos? Planificar los costos es el proceso de definir cómo se va a estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. ¿Cómo vamos a hacer con ese realero? ¿Cómo vamos a hacer con la asignación de las partidas? ¿De qué manera lo vamos a clasificar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a controlar? Toda esa serie de cosas son importantísimas, son vitales, porque el derroche del dinero en el tiempo puede hacer que un proyecto fracase, pues, porque no hay más recursos financieros, y como son limitados, y si son fuentes de financiamiento que tienen un costo de financiación, entonces peor todavía, porque estamos enredados de cómo carrizo vamos a retornar esa inversión para poder obtener una ganancia.
y cubrir los costos de financiamiento de esa inversión, ¿no? Incluso si el dinero es propio de uno como tal, ¿no? Incluso si eso llegase a funcionar de esa manera. Bien, bien. El planificar la gestión de costos de acuerdo al Project Manager Instituto incluye unos insumos o unas entradas que determinará en principio el acta de constitución del proyecto, el plan de la dirección del proyecto, los factores ambientales y los activos organizacionales. Toda esa documentación procesada con juicios de expertos, con la opinión de los que realmente saben de estas cosas, las herramientas de análisis de datos y reuniones para poder establecer criterios y tomar decisiones, nos va a permitir obtener como salida del proceso de la planificación de costos el plan de la gestión de costos. Este es mi plan. De esta manera vamos a hacer el presupuesto, de esta manera lo vamos a gestionar, de esta manera lo vamos a ejecutar y de esta manera lo vamos a controlar. ¿Okay? El beneficio del proceso de la planificación de costos, el beneficio clave que yo establece de este proceso es que proporciona una guía de dirección sobre cómo se van a gestionar los costos del proyecto a lo largo del mismo. O sea, ya con un plan, ¿recuerden? Todo debe estar asignado con un plan. Todo, absolutamente todo lo que hagamos de negocio, lo debemos manejar con un plan estratégico, un plan subordinado, un plan estratégico, siempre en miras de controlar, ejecutar, organizar, entre otras cosas. Por supuesto, en el proceso de planificación de costos se lleva a cabo una sola vez en la vida del proyecto o en puntos predefinidos del proyecto si es necesario hacer una modificación, ajuste pertinente, pero normalmente se lleva a cabo al principio del inicio del proyecto. O sea, vamos a iniciar un trabajo X, una filmación, una película, un proyecto editorial, una producción, una planta de producción de bienes y servicios. Tenemos que tener controlado el presupuesto para poderlo incorporar dentro de la vida útil del proyecto y se hace en ese momento. Ya después lo que podemos hacer es ajustar, depende de condiciones socioeconómicas del país, proceso inflacionario, sistema cambiario, ¿ok? Si dependemos mucho del manejo de divisa para obtener productos importados o servicios importados o necesarios para el desarrollo y la consecución del proyecto. En fin, eso nos va a permitir a nosotros de alguna manera hacer un ajuste cuando sea necesario. En el contexto del proceso de la planificación de costos debemos considerar lo siguiente: cómo gestionar el proyecto según el presupuesto, qué nivel de precisión vamos a utilizar, cuál es el nivel de exactitud de las estimaciones de los costos, cuáles son los enlaces de cada grupo de costos con las cuentas de control en la estructura de desglose de trabajo, cuáles son los límites permitidos de las variaciones de los costos, cómo administrar las variaciones de los costos, cómo y cuándo realizar el análisis de valor, qué procesos de gestión de costos se van a utilizar y cómo es el ciclo de vida de los costos. El ciclo de vida de los costos, primero determinamos, hacemos una factibilidad económica, luego hacemos una selección, luego definimos, luego ejecutamos y luego operamos. Esa es más o menos la visualización. Para responder a cada uno de estos planteamientos, es necesario tener claro hacia dónde vamos, por supuesto, ¿no? Cómo gestionar el proyecto según el presupuesto. Bueno, de acuerdo a la naturaleza propia del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que demanda los primeros pasos? ¿Cómo se divide el proyecto, ¿no? Vamos a instalar una oficina de ejecución de negocios. ¿Cuál es la división de tantas actividades que haya que realizar para poder poner en funcionamiento una oficina de negocios, ¿no? Primero, alquilamos el local, tenemos una proyección de costo, luego adecuamos el local, tenemos una proyección de costo, luego la capacidad de alojamiento de personas que van a trabajar dentro de la oficina, la funcionalidad de cada uno de ellos, el rol y las responsabilidades que vimos nosotros en la discusión anterior sobre recursos humanos, la jerarquía que hay, la estructura propia de la organización, ¿ok? Cómo vamos a hacer las acciones para que cada grupo de trabajo entre en acción o prepare su plan estratégico de acción para llegar al mercado, en fin, una serie de cosas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de precisión que vamos a utilizar? Bueno, esa precisión la vamos a establecer de acuerdo a
a un parámetro porcentual que establezcamos, pues, de porcentaje en dinero directo, ¿no? O sea, tanta la partida suya son 5 millones de dólares, no hay para dónde coger. ¿Cuál es el nivel de exactitud de las estimaciones del costo? Bueno, de acuerdo a la complejidad del proyecto, pues, porque hay cosas que son fácilmente manejables, ¿no? Pero productos que tienen N procedencia, N proveedores, entonces ahí podríamos estimar promedio, el mejor precio, la mejor calidad, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los enlaces de cada grupo de costos con las cuentas de control de la estructura de desglose del trabajo? Bueno, como ya sabemos que en la estructura de desglose del trabajo se establece la disgregación de las actividades en las cuales está conformada el proyecto, entonces ¿cómo vamos a disgregar cada una de las partidas de la actividad 1? Se divide en tantas tareas y cada tarea tiene un presupuesto asignado para ejecutar cada una de esas tareas para determinar la actividad 1, luego la actividad 2 y así sucesivamente, y a comprar todas las actividades y obtener el producto, ¿no? Los límites permitidos en las variaciones de costos, el nivel de tolerancia que tengamos todos, ¿no? Incluso el propietario del proyecto en cuanto a la asignación de recursos, que dice, bueno, no, variaciones de costos no pueden estar sino más o menos un 15%, ¿no? En función de ese parámetro nosotros nos vamos a manejar. Si llegase a salirse por alguna razón esta estimación, entonces o estos parámetros, niveles de control, tendríamos que solicitar autorización y verificar si es necesario las modificaciones correspondientes, ¿no? Y así sucesivamente. Este es el contexto de planificación de costos. Estimar los costos no es más que el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. Entonces tenemos que tener unos analistas donde estimemos los costos de acuerdo a lo que se vaya a utilizar, de acuerdo a lo que se necesite adquirir, de acuerdo a lo que se puede procesar y considerando también las mermas de la producción, porque dentro de todos los procesos normalmente hay merma, ¿no? Merma es aquel excedente que de alguna manera, aquel desperdicio que de alguna manera se genera por el proceso como tal. Por ejemplo, si vamos a pegar 200 metros cuadrados lineales de paredes, de perímetros de paredes de una construcción, los expertos saben que se necesitan tantos números de bloques o ladrillos, se necesita tanta cantidad de cemento, tanta cantidad de arena, tanta cantidad de otros aditivos que se necesiten para poder procesar la mezcla, el trabajo, entonces, y las horas. Entonces se estima a pared de 200 metros lineal, de 5 metros de altura, requiere tanta cantidad de materia prima, tanta material y ese material realmente nunca puede ser exacto. O sea, tú puedes decir, no, necesitamos exactamente 5 kilos de cemento, ¿no? Entonces la gente tiene una merma de acuerdo a varios factores ambientales, de la disponibilidad de la maquinaria, de la precisión que se utilice para poder procesar este tipo de cosas, y así en cada una de las áreas se estima. Entonces hay que buscar la manera de desarrollar una metodología de acuerdo a la experiencia, conocimientos, criterios o recomendaciones que establezca la propia naturaleza del proyecto, ¿no? Para una filmación de una hora, de un documental, de una película, vamos a poner de un sencillo comercial para la televisión, de 30 segundos se requieren tantas horas de producción, tantas horas de filmación, cuántas tomas se hacen, cuántas horas nos requiere eso, cuánto nos vale el personal en esa tarea de filmar solamente las escenas para luego ir al proceso de edición, por ejemplo. Entonces cada una de esas cosas, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las lecciones aprendidas en proyectos similares o en tareas similares, entonces se hacen los cálculos de estimación. Okay. Una vez que tenemos el plan de gestión de costos, se estiman los costos de los recursos de cada una de las actividades del proyecto. ¿Qué necesitamos entonces para estimar los costos? Primero, la línea base del alcance, que es lo que se requiere al final del proyecto, la estructura de desglose del trabajo y el diccionario de las estructuras de desglose del trabajo, además de los planes de costo, cronograma, recursos humanos y riesgos. Fíjense que estamos involucrando varias áreas de gestión a los fines de poder determinar cuánto tenemos destinado, cuánto es el tiempo, cuánta gente vamos a utilizar y a qué posibles riesgos se nos puede enfrentar, que en caso de que se materialice alguno,
podría entonces demandar los recursos adicionales establecidos a través de la reserva, ¿no? Al momento de estimar los costos del proyecto, no debemos olvidar los costos relacionados con, fíjense que estamos hablando hasta ahorita de los costos que van a incurrirse directamente en la ejecución del proyecto, ¿no? Pero hay costos que implica, por ejemplo, los procesos de calidad y la gestión de los riesgos, que son demandas financieras que de alguna manera te van a permitir, uno, el aseguramiento de la calidad para forma parte del costo del aseguramiento de la calidad. El costo de la calidad implica adiestramiento, equipos especiales, cursos, en fin, una serie de procesos para que todo el equipo del desarrollo esté claro en qué y cómo lo va a hacer, ¿no? Los tiempos del director del proyecto, que no incide directamente en el desarrollo del proyecto porque es una coordinación general, la gerencia ejecutiva de negocio, ¿no?, propio del proyecto, que no va directamente, es el responsable, pero no va directamente a la ejecución del proyecto. El director del proyecto, los directores del proyecto no ejecutan ninguna actividad ninguna tarea que se vaya a necesitar para poder completar el proyecto, ¿no? La capacitación del equipo de trabajo, que forma parte del costo de la calidad, y los gastos de oficina y dirección general, que los gastos indirectos, pues, que generan. Manejo un proyecto con un presupuesto, pero yo tengo una estructura que por supuesto debe estar amortiguada con la utilidad o la sumatoria de las utilidades de todos los negocios que yo estoy haciendo para poder hacer de mi negocio rentable. Pues yo no podría tener una estructura administrativa que sea tan costosa como lo que la propia utilidad del proyecto me pueda generar. Yo estaría trabajando en vano, ¿no? Estaría trabajando a pérdida. Tipo de estimación de costo. Bueno, hay varias. La estimación ascendente, que permite descomponer la actividad en menores componentes para estimar con mejor precisión una de las partes inferiores y luego sumar los costos de abajo hacia arriba. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto es sumar de abajo hacia arriba. O sea, vamos a suponer en la construcción de una casa, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuál es la última actividad? Poner las puertas y las instalaciones, por decir algo, ¿no? Ok, pero a eso va, antes que eso, va a las paredes, los techos, va las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua sanitaria, ¿no? En fin, las bases, una serie de cosas hasta lo mayor, ¿no? Hasta lo mayor. Entonces, la ventaja es que, por supuesto, hay más precisión, compromete a los miembros del equipo porque participan en las estimaciones, cada uno aporta su idea, su experiencia, y provee las bases para el aseguramiento y control, ¿no? Para el seguimiento y control de cada una de las actividades. Sus desventajas es que es muy lento y costoso, por supuesto, porque tienes que mover un gentío. La tendencia a utilizar estimaciones se fundamentan cuando no se conocen bien las actividades. Este tipo de cosas se hacen de esa manera y requiere bastante información del proyecto para su implementación. O sea, tienes que mover una serie de factores para poder conocer el detalle. Ya hoy con empresas de alta experiencia en muchos proyectos ya saben los tiempos, los costos aproximados, la participación del equipo de recursos humanos que se requiere y se puede estimar con mayor flexibilidad este tipo de costos, ¿no? También tenemos, esto es más o menos la representación gráfica de la estimación ascendente, ¿no? Tenemos una actividad determinada y tenemos sus tareas y paquetes de trabajo y cada uno de ellos suma hasta que lleguemos al total que le vamos a asignar a esta actividad. La estimación análoga es otro tipo de estimación. En Venezuela no funciona la estimación análoga porque esta estimación permite utilizar costos de proyectos anteriores para estimar el costo del proyecto actual. Sus ventajas, por supuesto, es rápido, barato y no hace falta detalle de actividades. Sencillamente yo veo el proyecto que se hizo el año pasado, costó 25 millones. Bueno, esto cuesta 25 millones más una variación, ¿no? Pero eso es una economía estable, ¿no? Las desventajas, poco preciso, porque las cosas cambian, los precios están cambiando
poca información del proyecto y supone que todos los proyectos son iguales, cosa que es mentira, ¿no? Sobre todo en Venezuela, que tenemos ese proceso inflacionario bastante acelerado, aunque hoy en día están diciendo cosas de que están mentira. La inflación sigue, la hiperinflación sigue por todo lo sobrepasa la imaginación de uno, pues. Los números son hasta impronunciables, los números que se están arrojando. Lo que pasa es que esto manejan cositas ya de ahorita con respecto a ayer, ¿no? Algo así, ¿no? Tenemos que controlar la inflación, va a llegar al 8% en diciembre, y la gente dice, wow, no estamos hablando de cientos de miles de cientos de millones de por ciento de incremento de precios en los últimos 4 o 6 años. Entonces la estimación análoga es una forma, pero economía como la economía cambiante abruptamente no funciona. Tenemos también las estimaciones paramétricas, que utiliza información histórica para estimar un costo futuro. Puede realizarse una estimación paramétrica a través de una regresión lineal, ¿no? La regresión lineal se hace a través del uso de por lo menos esta ecuación lineal, que es una línea recta, donde se miden los parámetros de regresión entre 1 y -1 para ver la exactitud de la precisión Pero en Venezuela, dado de que los precios están variando muchísimo y son distintos en cualquier parte, ¿no? O sea, un proveedor A puede tener un precio, el proveedor B tiene otro en otra región, y comparado con el exterior, entonces no hay una congruencia uniforme, ¿no? Y la estimación lineal se hace a través de unos gráficos de estimación lineal. Se tira una línea, en este caso la línea roja sería la línea de estimación, se le dan valores a A y a B, o se le dan valores a X en función de su dependencia y le proyectamos un valor. Es muy preciso esta estimación, pero realmente una economía tan inestable como la venezolana no tiene sentido. Y el análisis de reserva es otra forma de estimación, que consiste en agregar una reserva de costo adicional para contingencias sobre aquellos eventos previstos no inciertos, ¿no? Entonces ahí hacemos una reserva para contingencia. Aquí tenemos un cuadro, por ejemplo, tenemos una actividad, un costo mínimo, un costo más probable, un costo máximo y una reserva. Entonces el costo al costo máximo, vamos que no más que nos pueda costar, hacemos una reserva máxima en función al costo, pues un porcentaje por si acaso. Resultados de la estimación de costos, bueno, nos va a dar las estimaciones de costos de las actividades, de recursos humanos, de materiales, de equipamiento, de servicios, de instalaciones, de reservas para contingencias y de ajustes inflacionarios, si es necesario, entre otros. Esto es lo que nos va a dar el resultado de la estimación de costos, ¿no? ¿Cuánto estima usted que nos cueste el proyecto de las distintas actividades? Y la base de las estimaciones también es otro resultado propio de la estimación, que no es más que la información de respaldo de las estimaciones. Eso lo conforman un documento que justifica cómo se realizaron las estimaciones, la justificación de los supuestos utilizados y las especificaciones del rango de precisión. Allí vamos a analizar cómo se dice, bueno, me cuesta tanto dinero, de 5 millones de dólares la primera actividad. En función a qué la está haciendo esa estimación, ¿no? Recopilación de datos, comparación, costo mínimo, costo máximo, costo de mercado, cuántos proveedores, variación de precios de ese producto a lo largo de los últimos meses, comportamiento del mantenimiento de los costos, ¿no? En fin, todo lo que realmente hemos hecho o hagamos para poder decir ese valor estimado. El presupuesto, por supuesto, toda la estimación de costo. Cuando tengamos estimado el costo, entonces vamos al presupuesto, definimos el presupuesto del proyecto. Y esto corresponde a la cuantificación de los recursos financieros que se requieren para hacer frente a los gastos necesarios para el logro del proyecto. Normalmente, como yo les he dicho en otras oportunidades, cuando se desarrolla un proyecto, cuando se va a desarrollar un proyecto, de alguna manera se establece un estudio de negocio o un estudio de factibilidad económica. Esta factibilidad económica es en cuanto al negocio en marcha. Entonces, incluye, por supuesto, la inversión para poner en funcionamiento de ese negocio. Entonces, es como decir, bueno, vamos a hacer una película. ¿Cuánto nos cuesta la película?
La película nos cuesta en todas las etapas de la producción de la película, nos cuesta $20 millones. ¿Cómo vamos a recuperar esos $20 millones? ¿Bajo qué esquema de distribución y puesta en el mercado? Entonces comenzamos a hacer una proyección de venta, de recaudación de fondos, que justifique una acción ejecutiva y operativa y nos permite a nosotros establecer ese parámetro. Bueno, cuando nosotros vamos a cuantificar esos recursos financieros, es que vamos a hacer frente entonces a esos gastos para poderlos entonces proyectar de alguna manera. Durante el proceso de preparar el presupuesto se establece la línea base del costo del proyecto, que son lo que se va a incurrir directamente en el costo del proyecto, no los gastos indirectos que están alrededor del proyecto, que son los gastos administrativos, la dirección propia del proyecto, entre otras cosas, ¿no? Sencillamente el proyecto me cuesta $50 millones. Eso es, con las contingencias, las reservas y toda una serie de cosas. La línea base de costo del proyecto. La línea base de costo, por supuesto, es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con las fases de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión. Las reservas de gestión son reservas extra costo base del proyecto, son las reservas generales, son las reservas que establecemos para aquellas cosas que no hemos descifrado, que no conocemos, porque ustedes saben que cuando identificamos a los riesgos y desarrollamos un plan de respuesta al riesgo, a ese plan de respuesta al riesgo lo vamos a reservar como una reserva para contingencia, ¿no? Una reserva de esa parte del proyecto. Cuando decimos, ya terminemos todas las reservas aprobadas, las reservas calculadas, entre otras cosas, por cualquier variación, por cualquier ajuste, pero cualquier cosa puede pasar, entonces cualquier cosa que puede pasar, esa reserva general de contingencia, una reserva de gestión general, sale del presupuesto base de costo. ¿Qué se necesita para definir el presupuesto? Bueno, la línea base del alcance y el plan de la gestión de costos, las estimaciones de costo y el respaldo de las estimaciones, el cronograma y la disponibilidad de los recursos, los acuerdos contractuales y los registros de riesgo. Eso son lo que necesitamos nosotros para definir el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene que tener una base fundamental, una base de estimaciones, en qué tiempo lo vamos a ejecutar y cómo vamos a disponer los recursos a lo largo de la ejecución del proyecto, y los acuerdos contractuales que establecen algunos proveedores, quizás algunos trabajadores especiales que tienen un contrato particular, en fin, todo lo que se vaya a requerir como aseguramiento de la negociación, y los registros de riesgo con su plan de identificación, evaluación y plan de respuesta al riesgo para poder terminar entonces la reserva de contingencia, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Qué herramienta vamos a necesitar para hacer el presupuesto? Lo primero, sumar los costos, ¿no? La suma de los costos de la actividad del proyecto distribuida a través del tiempo. O sea, sume cuántas, M1, M2, M3, M4, y el análisis de reserva, que no es más que las reservas para contingencia de los riesgos conocidos, y las reservas de gestión o las reservas generales para aquellos cambios de riesgos imprevistos o desconocidos. Entonces, que forma parte del presupuesto global. Entonces, aquí tenemos entonces una estructura de presupuesto. La estructura de presupuesto, fíjense que aquí tenemos un presupuesto total por 65 unidades, tenemos una reserva de gestión o reserva general por 10 unidades, y tenemos la línea base del costo, que es 55. Entonces quiere decir que la línea base del costo es de ahí hacia abajo, ¿no? 55 es el valor de la línea base de costo, donde está dividido en dos tareas. Cada tarea tiene sus paquetes de sus actividades, sus paquetes de trabajo y sus actividades. Fíjense que aquí tenemos las actividades que tienen un costo cada una, ¿ok? Tenemos una reserva para esas actividades y tenemos un paquete de trabajo determinado, 1, 2 y 3, y ese paquete de trabajo nos alimenta. Tiene unas cuentas de control y estas forman parte de una cuenta de control de una actividad determinada, y así sucesivamente. Esto es básicamente lo que es la estructura de un presupuesto. Aquí podemos entonces apreciar los componentes del presupuesto del proyecto por la inclusión de la línea base, que es lo que está en la línea por debajo de la línea punteada, ¿no? Las estimaciones de las actividades y su dependencia de los paquetes de trabajo y su reserva de contingencia de cada una de ellas. Cada actividad tiene un paquete de reserva
cada paquete de trabajo tiene un paquete de reserva y cada cuenta de control tiene un paquete de reserva y tenemos la sumatoria total. ¿Cómo controlar los costos? Bueno, controlar los costos es el proceso del monitoreo del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar los cambios que se requieran en la línea base, ¿no? El beneficio de controlar los costos es mantener la línea base de costos a lo largo del proyecto, mantenernos dentro del carril, y este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, totalmente distinto a la planificación original que se hace una vez al comienzo y luego vendría entonces en forma final, ¿no? Seguimos. Para controlar los costos se necesita como insumo, por supuesto, el plan de dirección del proyecto, los documentos del proyecto, el registro de las lecciones aprendidas, los requisitos de financiamiento del proyecto, y esto procesado con los juicios de expertos, el análisis de costo y demás reuniones necesarias y sistemas de análisis de costos. Vamos a obtener entonces el plan de estimación de costos. ¿Cómo controlar los costos? Los costos implican gestionar e influir sobre los cambios, seguir periódicamente los avances de costos del proyecto, verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada, de dónde vamos a obtener más recursos, asegurar la utilización del control integrado de los cambios y finalmente informar los cambios aprobados de los interesados en tiempo informe. Incremento de costos en función del presupuesto aprobado debe ser autorizado mediante el control integrado de cambio. Cuando se habla de control integrado de cambio hablamos de como el comité superior de manejo del proyecto, ¿no? Donde por supuesto debe participar el propietario del proyecto. O sea, estos incrementos de costos en función del presupuesto deben ser aprobados bajo esa línea, o sea, no es función del director del proyecto. El director del proyecto le dice que tiene su presupuesto asignado, pero si hay un incremento que sobrepasa esa línea, hay que llevarlo a un comité especial, ¿no? ¿Qué necesitamos para empezar? Para controlar los costos, la línea base de costos, que ya tenemos el presupuesto definido por partidas, por cuentas de control, por actividades, por paquetes de trabajo, planes de gestión de los costos, requisitos del financiamiento e informes del desempeño del trabajo, porque a medida que el equipo de trabajo en cada una de las actividades y tareas nos vaya informando sobre sus avances, vemos entonces la ejecución. Porque si nos dicen, bueno, vamos a montar puertas y resulta ser que gastamos todo el presupuesto para montar puertas, pero hemos montado nada más que el 70% de la puerta, allá hay un pelón gigantesco que hay que revisar, controlar y verificar. Cosa que no debería pasar si estamos monitoreando que eso no pase, ¿no? Porque tú no puedes ejecutar el 100% de una partida y me dices a mí, no, pero es que en la actividad está en un 70%. Falta todavía recursos para completar el 100%. Una mala gestión, ¿no? Una mala gestión. Herramientas para controlar los costos: gestión de valor ganado, técnicas de proyección, índice de desempeño, revisiones, análisis de reserva. Gestión del valor ganado es cuánto hemos ejecutado en función de lo planificado en el tiempo estimado. Técnicas de proyección, bueno, si realmente fueron precisas o fueron realmente ajustadas a lo que se proyectó como tal. Índice de desempeño, el rendimiento que tienen los equipos de trabajo en cada una de las tareas. Las revisiones, el checklist que tenemos, la revisión auditoría que tenemos, y el análisis de reserva es cuánto tenemos disponible, si no hemos consumido parte o totalidad o ninguna parte de lo que hemos reservado como contingencia. Finalmente, la gestión de costo integrado implica la siguiente visualización gráfica. Primero tenemos el acta de constitución del proyecto, que no lo podemos dejar nunca, ¿no? Y el acta de constitución del proyecto, además del alcance, el cronograma, el plan de recursos humanos y el registro de riesgo, son necesarios porque allí está traducido todo en dinero. El acta de constitución del proyecto dice qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy, ¿ok? Porque lo determinamos a través del alcance y eso tiene unas especificaciones. El cronograma tiene el tiempo, recursos humanos, es la plantilla que vamos a requerir para la ejecución del proyecto, y el registro de riesgo de cada una de las actividades que se divide el proyecto, ¿no? Todo esto nos va a permitir establecer un plan de costos, ¿ok? El plan de costos nos va a permitir entonces estimar los costos de cada una de las actividades
que junto con los recursos disponibles vamos a obtener y definir el presupuesto. Una vez definido el presupuesto, con los informes del desempeño de cada uno de los grupos de trabajo, los requisitos financieros que nos demanda la ejecución del proyecto y el presupuesto, vamos a controlar los costos. Controlados los costos, tenemos la métrica del desempeño, los costos estimados finales y las solicitudes de cambio. Esto sería básicamente la gestión de costos. Como verán, con esto terminamos lo que es gestión de costos. Gestión de costos implica manejar todos los recursos financieros para dedicárselos a la propia ejecución del proyecto, que incluye equipos, materiales y procesos en general. Con esto damos por terminado lo que corresponde a la gestión de riesgo.